Con el nuevo ministro de Energías, ministro René Ortiz, a quien le damos la bienvenida. Ministro, gracias por estar con nosotros, gracias por atender a nuestro llamado en esta mañana, que tenga un excelente día. Y bueno, ¿cómo tomar esta noticia de que el petróleo ligeramente, el WTI, ha subido en un 2.78%? Y bueno, ¿esto cómo afecta, beneficia a nuestro Ecuador y cómo se está tomando también en nivel de perspectiva mundial? ¿Cuál es este escenario del petróleo global y también local? Bienvenido, ministro, lo escuchamos. Muchas gracias por su invitación. Permítame primero saludar a su distinguida audiencia, indicarle que el volumen, el resumen que acaba de plantear usted es magnífico. Realmente ubica a su audiencia en qué escenarios se está comportando el crudo oriente y el crudo napo que exporta Ecuador. En realidad, vemos nosotros que los mercados han reaccionado bien a este paquete de estímulo que fue aprobado anoche, ayer por el Congreso de los Estados Unidos. Es un paquete gigantesco de 2 trillones de dólares, un paquete de estímulo gigantesco que tuvo, por supuesto, inmediatamente una reacción positiva y le levantó al crudo WTI, que es el crudo de referencia, lo levantó casi a 24, de 22 a 24 dólares. Hoy día, en este preciso momento, estoy registrando a las 5 de la mañana 23.50 el precio y con tendencia a la baja del WTI. Quiero decir, buena reacción, pero los mercados, por supuesto, vamos a entenderlo, están prácticamente bloqueados. La decisión gubernamental en cada uno de los países que vive y que ha sido afectado por esta crisis sanitaria es fantástica, es algo increíble. Nunca antes habíamos tenido una crisis de esta naturaleza. Cerrado, quédate en tu casa, no es una expresión solamente ecuatoriana del gobierno nacional pidiendo a los ecuatorianos que se queden en casa para contener la propagación del virus. No, es en todo el mundo. Entonces los mercados no consumen. Esta es la reacción. Entonces el estímulo que acaba de lanzar como paquete económico el gigante del mundo que es Estados Unidos, ese estímulo ha tomado inmediatamente una reacción en compras de inventarios. Entonces, como no hay compras directas de bombas de gasolina en gasolineras, entonces el estímulo tomó inmediatamente una reacción en inventarios. Entonces están manejando inventarios. Y han sido buenas, interesantes las compras, y por eso reaccionó positivamente el mercado de 22 a 24, y hoy día estamos, en este momento preciso, estamos en 23.50 con el WTI. Esa es la explicación. Inventarios, unas compras para inventarios acaban de ayudar a salir del colapso. Estábamos inclusive con miedo de que el precio piso de los 20 dólares para el WTI no se hundiera, y en efecto se hundió la semana pasada, pero ha podido reaccionar. Desde el lunes ya estamos viendo un precio, una cotización de precios del WTI de 22, alrededor del 22, hoy día está ya en 23. Llegó a 24 muy temprano en la mañana por la reacción de los mercados en Asia. Pero vamos a ver cómo este estímulo, porque no es único, este estímulo de Estados Unidos de 2 trillones también tuvo una reacción inmediata en Europa y Alemania también, y en Asia también, China, también Japón. Todos los países están reaccionando con paquetes económicos de estímulos. Ahora, sin duda, toda esta situación es compleja, es muy compleja para el petróleo. ¿Y qué implica todo lo que nos ha mencionado el ministro y el resumen que también hacía para ubicar a nuestros amigos oyentes? ¿Qué implica para el país? Nuestro costo de producción frente a lo que se está haciendo, es decir, ¿qué implica ahora este escenario para nosotros los ecuatorianos? Muy bien. El costo de producción no está directamente relacionado con las cotizaciones de precios en los mercados. Estos se ajustan anualmente, ¿no? Pero los contratos
que tiene firmados el gobierno nacional con las respectivas compañías operadoras y con las compañías de servicios petroleros. Esos contratos tienen unas cláusulas que permiten que lo que no se pueda cubrir del costo actualmente por los precios pudiera ser cubierto posteriormente, cuando el momento del mercado sea mejor. Hoy día no cubre, pero mañana, veamos cómo reaccionan los mercados, empieza a cubrir. Pero tampoco podemos decir que esto obliga a que inmediatamente los costos de producción reaccionen no reaccionan, estos son casi estables. Entonces, pero como no alcanza a cubrir, si es que hay transacción, si es que hubiera transacción, porque lo que analizamos nosotros con usted de mercados son cotizaciones. Si en este momento hubiera una transacción a esta cotización, evidentemente se presenta una pérdida entre el precio para satisfacer los costos de producción. Promedio, los costos de producción de todo el crudo de Ecuador que produce Petroamazonas, e igualmente las otras compañías operadoras y de contratos específicos, está alrededor de los $19-20. O sea, con un 23, 24 que estamos, menos el WTI, estamos todavía en capacidad de manejar la producción. Y si hay demanda, porque hay demanda, es interesante esto que le estoy manifestando, a pesar de que está funcionando el quédate en tu casa en todo el mundo, prácticamente en todo el mundo, hay demanda. Y la demanda es precisamente por estos paquetes de estímulos para manejar, por ejemplo, otra parte del consumo, otra parte de la demanda, que es manejo de inventarios. Entonces se está yendo allá las compras. Esta es la explicación. Y nosotros todavía podemos, en Ecuador, manejar, debido a los contratos que estipulan claramente con las operadoras, que lo que no se puede cubrir del costo por los precios bajos, estos puedan ser compensados contractualmente cuando los precios en el mercado mejoren. ¿Cómo van a quedar los precios en el futuro? No sabemos. La expectativa, $25, sí, está ya en el mercado, está en las voces del mercado, $25. Y dicen el rango podría ser 25 o 30. Y esto podría tomar mucho tiempo. Muy bien, son expectativas, todavía no vemos cómo va a reaccionar la economía mundial. Mi impresión es que una vez contenida la crisis en el mundo, en la que están trabajando todos, incluyendo el gobierno de Ecuador, una vez contenida la crisis, el repunte de la demanda va a ser muy interesante. Lento, pero interesante. ¿Por qué? Porque en este momento la demanda, como le acabo de manifestar, está alimentada por inventarios, compras de inventarios. Y esa es la reacción que tuvo el mercado, para sacarle de debajo de los $20 por barril y ponerla ahora aproximadamente en $24 por barril esta mañana. Sin duda es una noticia alentadora, aunque bueno, todavía el precio está muy bajito. En ese sentido, ministro, ¿a qué precio debería ajustarse, por ejemplo, el presupuesto? Bueno, presupuestos también son anuales. Entonces, en este caso, pues, sí habrá que hacer, el Ministerio de Economía y Finanzas pues, tendrá que hacer los ajustes. Cuando regresemos a la calma, en la crisis no hay cómo hacer los ajustes. En la crisis hay que reaccionar con este tipo de decisiones, de resoluciones como la de Estados Unidos, como la de Alemania, como la de Japón, ¿no? Que son para estímulo a la economía. Ese es el momento. Ecuador, por ejemplo, salud, tomó la prioridad 1. El gobierno nacional le ha dado la prioridad. No estaba en prioridad 1 porque no estábamos en crisis de salud. No, la crisis de salud se presentó precisamente en este primer trimestre de 2020. Pero cuando se establecieron los referentes del mercado 51-50 para el presupuesto, fue antes de la crisis, porque legalmente hay que presentar esto antes de terminar el año. Fue presentado en noviembre, y en noviembre todavía no tenía el mundo, no estaba atravesado por la crisis sanitaria. Hoy día vivimos otro escenario.
Entonces este otro escenario, no en la crisis, no en la mitad de la crisis, porque en la mitad de la crisis se está manejando precisamente con estímulos que priorizan la salud. Y usted ha visto cómo han reaccionado y tenemos fuentes de financiamiento que afortunadamente van llegando impresionantes, los 500 millones del Fondo Monetario Internacional, que el Banco Mundial, que las ayudas bilaterales de los países. Todo esto son estímulos que van a llegar a la economía, pero la prioridad nacional está dada, es salud. Vamos a afrontar la crisis. Todavía no va a impactar directamente en el consumo, porque todos estamos metidos en la casa, no estamos consumiendo combustibles. La contracción es impresionante, es casi del 80%. Claro, algo sin precedentes. Nadie compra diésel, nadie compra GLP. Es decir, la contracción fue tan brutal en la economía, no solo mundial, sino también la local, la nuestra, la de Ecuador. Entonces, en la crisis no podemos cambiar los referentes que se plantearon presupuestariamente el año 2019 como predicciones para el 2020. Muy bien. Amigos, estamos conversando con el ministro René Ortiz, ministro de Energía y Recursos naturales no renovables. Y bueno, ministro, usted asumió en un momento muy complejo desde el 9 de marzo que fue designado mediante un decreto ejecutivo el 1014 en reemplazo de José Augusto Briones. Usted se convirtió en el tercer ministro de Energía en tener este cargo en el gobierno del presidente Lenín Moreno, en un momento en que mencionaba es de crisis. Ya era complicado el momento que se vivía por la baja del petróleo, pero ahora mucho más con el tema del coronavirus. Bueno, ¿cómo encontró el ministerio y qué planes tiene para sacar al país adelante en medio de toda esta situación tan compleja que estamos viviendo? Muy bien. Yo creo que, en primer lugar, si usted me lo permite, pues déjeme pasar un mensaje. El sistema está funcionando. O sea, hemos tomado la decisión de que los sectores estratégicos no se paran, no se paralizan. ¿Y cómo trabajan? Los operativos tienen salvoconductos. Claro que tenemos obstáculos. Los obstáculos provienen de las provincias en donde tienen que operar. Y entonces hay personas que nos han tirado volquetas de material de carreteras que impiden la circulación normal de todos estos operativos, de estos héroes, permítame lanzarlo así, de estos héroes operativos que van al trabajo con horarios diferentes, precisamente para poder también ellos, a pesar de estar en esta crisis, trabajando con horarios diferentes. Hoy día estamos con horario en la Amazonía, con Petroamazonas, de 28-28, es decir, 28 días en el campo y 28 días en la ciudad. Era 14-7 el horario. Bueno, pues ese sacrificio tiene que ser apreciado por toda la ciudadanía, porque estos trabajadores son unos héroes, están yendo al trabajo con salvoconductos, simplemente están cumpliendo con sus labores. Entonces, seguimos exportando, no ha paralizado en absoluto. Seguimos importando, no ha paralizado en absoluto. Seguimos produciendo, sí, las refinerías han tenido que ser reprogramadas. Ya no estamos trabajando al 100%, se está trabajando al 70%. Es que no hay demanda, porque quédate en casa. Pero esta expresión, quédate en casa, que ha sido el eslogan del gobierno nacional, tiene que ir acompañado por el déjanos trabajar. ¿A quiénes? A quienes trabajamos en el sector estratégico, que no se paraliza, que es el sector minero, que es el sector electricidad, que es el sector hidrocarburífero. Estos están funcionando, pero déjennos trabajar. Quédate en tu casa, pero déjennos trabajar. Este es el mensaje que quiero pasar, incluido a las autoridades seccionales en cada una de las provincias, en Zamora Chinchipe para la minería, en Sucumbíos para el petróleo, en Napo para el petróleo, en Pastaza para el petróleo. Todas estas provincias tienen que colaborar sus autoridades, colaborar. Quédate en tu casa, pero déjennos
salvoconductos y con protocolos muy exigentes de sanidad precisamente para que estos operadores, estos trabajadores que trabajan día a día con estos salvoconductos para movilización, estos trabajadores no sean interrumpidos, pero a la vez sean con un protocolo perfecto, médico, sean parte del proceso de contención de la propagación del virus. Muy importante, amigos, son las 7:56, estamos conversando con el ministro René Ortiz, ministro de Energía. Bueno, entonces nos comentaba ahora sí cómo encontró al ministerio y qué planes se va a hacer para sacar el país adelante. Todos estamos dentro de este esquema de teletrabajo. Yo no he vuelto a la oficina físicamente del ministerio desde el viernes pasado. Y hemos estado trabajando lunes, martes y hoy día comienza igual el trabajo después de esta entrevista con usted, ¿no? Empieza el trabajo, teletrabajo. Y estamos probando esta técnica, porque esta no estaba dentro del trabajo normal. El trabajo normal era con oficinas, con escritorios, con transporte público, con transporte privado, con movimientos, etcétera, etcétera. Hoy día no. Estamos todos en casa. Déjennos trabajar, tenemos reuniones, existen estas plataformas maravillosas, acá hay otros héroes que están trabajando también, ¿no? Que nos permiten utilizar esas plataformas de Zoom, de Skype, CIMAR, todas estas plataformas están permitiéndonos estar en contacto y tomando decisiones. ¿Por qué? Porque no podemos parar. Esta industria de los hidrocarburos, esta industria de la minería, esta industria de la electricidad no puede parar. Imagínense lo que significa quedarse en casa sin electricidad. Imposible, pues. Imposible. ¿Por qué? Porque las escuelas y los colegios y las universidades también están trabajando con esta mecánica moderna, contemporánea y utilizando todas estas plataformas. No necesariamente pueden estar al 100%. Porque al final es enseñar, en el caso de las universidades, colegios y escuelas, es enseñar a distancia, no es presencial. Y entonces los niños pueden estar distraídos en sus respectivas casas. Es decir, estamos pasando por la mejor experiencia de cambio jamás históricamente pensada. Teletrabajo. Todos trabajando, haciendo un esfuerzo para que continúen las cosas, continúen en el caso nuestro, continúe los consumidores recibiendo la electricidad, con una decisión gubernamental muy importante. No se preocupen, aquellos que están atrasados con las facturas, no se preocupen, no va a haber cortes de electricidad. Entonces, este mensaje lleva una tranquilidad a las familias que primero estaban atrasadas. En segundo lugar, no pueden movilizarse. En tercer lugar, no tienen en dónde pagar, no saben cómo pagar, no saben cómo manejar todavía el sistema de Internet que tienen ya implementado muchas de las empresas, muchos de los bancos, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es nuevo. Todos estamos aprendiendo, digámoslo así. Hay unos que manejan mucho mejor que otros. Ellos están llamados a colaborar. También tenemos sesiones y van a seguir las sesiones de trabajo para la toma de decisiones. También se reciben visitas por Internet. Yo tengo visitas por Internet, por supuesto, porque tengo un gran universo de empresas que están interesadas en nuestros proyectos. Y estos proyectos han sido claramente identificados por los medios de comunicación colectiva. Entonces los conocemos y estos tienen que seguir. Ahora, mucha gente dice, no, es que no va a haber inversionistas. Un momento. De la crisis es una oportunidad. Esto no va a quedarse aquí, la crisis. La estamos conteniendo en el mundo y la estamos conteniendo en el Ecuador. Entonces también los inversionistas están mirando su espacio. Y entonces dice, cuando termine esta crisis, viene el crecimiento. Claro, viene el crecimiento. Entonces quieren estar en esa etapa, en ese periodo, ya el de crecimiento. El periodo de crecer, crecer y crecer.
Entonces se preparan y por eso no nos podemos paralizar. Todo lo que estaba en agenda está caminando y caminando con una frase que manejo yo en el ministerio, permítame la personalización, pero todo es para ayer, no es para mañana, es para ayer. Entonces es inducir una forma motivada de trabajo, a pesar de que el sistema de teletrabajo sigue siendo un esquema de trabajo experimental. Así es, bastante experimental. Y bueno, en este sistema de teletrabajo, ministro... Y con usted también es experimental. Así es, una entrevista telefónica. Amigos, estamos dialogando con el ministro de Energía, René Ortiz. Y bueno, sobre los planes que se tienen para el ministerio ya más a largo plazo, usted había mencionado que hay que explotar todos los recursos naturales posibles. ¿Cómo va avanzando esta situación? También el tema de monetización, algo habló usted cuando pues asumió este cargo de ministro. ¿Se ha podido avanzar en algo de esto? ¿Se ha podido pues explorar un poco qué inversores podrían hacerse cargo de muchos proyectos que están del gobierno? Con todos estamos en contacto. Con los que ya están aquí, por ejemplo, en el subsector de producción de crudo. Todos aquellos que tienen contratos, se les ha garantizado en primer lugar seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque seguridad jurídica genera credibilidad. Porque seguridad jurídica genera confianza. Y esa es la bandera del gobierno nacional después de toda esta vicisitud terrible del régimen anterior, que prácticamente le marginó al Ecuador del concierto mundial con todas esas decisiones y esa corrupción que caracterizó al gobierno anterior. Este es distinto. Tiene una bandera, la invitación que yo recibí del presidente de la República, ¿no?, para trabajar en la crisis, fue basado en esto, seguridad jurídica. Yo no puedo cambiar los contratos en este momento. La gente dice, no paguen las deudas. ¿Cómo puede decir eso? Si hay otros mecanismos para cruzar la crisis. Todos sabemos que solamente es cuestión de golpear las puertas del banco. Traigo estito, pero refinanciemos el resto. Esto es natural. Entonces lo que está haciendo el gobierno es esto, precisamente. No hay completo, no puedo pagar completo. Pago esto, ¿qué le parece? Y el banco reacciona, y reaccionó muy bien. Esto es un apoyo espectacular para el manejo del Ministerio de Finanzas de la deuda, que es una espada de Damocles encima de la economía ecuatoriana, fruto de esa descabellado manejo de la economía del régimen anterior. Entonces, el subsector producción, ahí está. Todos los que tienen contratos están trabajando, con salvoconductos, por supuesto, salvando también obstáculos que se tienen porque las poblaciones, las autoridades de los GATS, de las provincias en donde hay que trabajar, no entienden exactamente lo que significa un estado de emergencia sanitario, lo que significa un estado de excepción y lo que significa correrse los riesgos de sanciones. Es que las sanciones están preestablecidas y las sanciones son altas y las sanciones son también penales. Entonces, todos esos riesgos tal vez no se conocen. También estamos atacando el camino de esto, de solventar el conocimiento de lo que significa en este estado de emergencia y este estado de especial, ¿no?, por el que estamos atravesando nosotros. Y entonces, para que se conozcan los riesgos, ¿no?, de tal manera que evitemos poner esos obstáculos al movimiento del personal que tiene que trabajar, como le acabo de mencionar anteriormente. Entonces, producción sigue produciendo con los contratos que existen. Claro, los precios no cubren exactamente los costos. Así es. Bueno, pero eso es momentáneo. Las cláusulas contractuales dicen que en el mejor momento, o sea, a futuro, cuando yo, como le explicaba, veo un escenario que va a crecer, ¿no?, ahí habrán mejores condiciones, se empieza a pagar. Ya vivimos una crisis parecida y contractualmente ocurrió lo mismo. No se pudo cubrir los costos totalmente. Pero después, en el año siguiente, en el subsiguiente, se empezaron a pagar lo que no se pudo cubrir y funcionó. Y funcionan
los contratos. Quiere decir que funciona la seguridad jurídica. Ahora, ¿cómo trabajar en esa seguridad jurídica? En el sector refinación de petróleo, para poder precisamente convertir el crudo en combustibles, que son los de consumo, los de demanda. También estamos trabajando, está funcionando. Quiero decir, el nuevo sistema. Estamos caminando ya hacia la liberalización del mercado de la refinación con participación privada, por supuesto. ¿Por qué? Porque no existe capacidad interna dentro del gobierno nacional para poder financiar todo lo que hay que corregir de lo mal hecho por la administración anterior en la refinería de Esmeraldas. Por ejemplo, corregir todo lo que se gastó y se pudrió y corrompió en el proyecto llamado Refinería del Pacífico. Bueno, todo esto hay que seguir corrigiéndolo para poder restablecer la credibilidad, para poder restablecer la confianza. ¿De quiénes? De los inversionistas que están ahí mirando qué hace el Ecuador. Lindo mercado, sí, por supuesto. Lindo mercado, linda geología petrolera, linda geología minera, qué maravilla. Pero quiero ver cómo reaccionan los gobiernos. Y esta es la respuesta que ha dado el gobierno con la bandera de la seguridad jurídica adelante. Ahora, ¿cuáles serán las prioridades, ministro, para estos tiempos y bueno, para también después de la crisis? Bueno, la prioridad es precisamente el cambio del modelo de intervención estatal a un modelo de intervención privada. Claro, esto hay que seguir las reglas, hay reglas, hay que seguirlas. Aquí no va a funcionar y conmigo no va a funcionar el dedo, como funcionaba anteriormente, que esta compañía que ni siquiera era calificada, esta compañía que ni siquiera aparecía en el internet, le dieron contratos. No, aquí conmigo no va esto. El presidente de la República conoce perfectamente que el modelo que se va a manejar es totalmente rígido de cumplimiento de la ley. La ley dice que hay que hacer licitaciones, hay que hacer licitaciones. Muy bien, ministro, muchísimas gracias por este diálogo. Quizás algún mensaje adicional final que nos quiera dar a nuestros amigos oyentes. Bueno, quisiera nuevamente, si usted me lo permite, métase en la casa, quédese en la casa, pero déjenos trabajar a los que no podemos paralizar. Y los que no podemos paralizar son el sector minero, los que no podemos paralizar son el sector eléctrico, los que no podemos parar son el sector hidrocarburos, combustibles, gasolinas, etc. Si hay fallas, tuvimos la falla ayer y en 20 minutos se pudo corregir. Y la falla de ayer eléctrica pues afectó a una parte de Guayaquil y una parte de la provincia de Santa Elena. Sí, pero todo eso es trabajo de obreros, de trabajadores, son unos héroes. Por favor, la ciudadanía tiene que entender que ellos son unos héroes. Tenemos que darles gracias a ellos, que con un salvoconducto llegan al trabajo y están operando. Esto es lo que el cambio que también estamos pidiendo a la gente que colabore. Quédate en tu casa, pero deja trabajar a los que trabajan con salvoconductos y que con protocolos médicos para cuidarse también de ellos y detener el contagio. Gracias. Gracias, ministro. Estamos dialogando con el ministro de Energía, René Ortiz. Y bueno, son las 8:09, vamos